Una anécdota. En una nota enviada en 1974 a un grupo italiano, el doctor Jacques Lacan les escribía a estos italianos, diciéndoles que si hay un modelo que representa al analista, es el de la caída, el desperdicio, el resto, el residuo, aunque no cualquiera. Y que si el analista ha consentido en situarse como desperdicio, como resto y como residuo, es gracias a que ha circunscrito la causa de su horror, el suyo propio. ¿Cuál es? El horror de saber. El de él, el de cada quien. Y desde ese momento, en cuanto ha circunscrito ese horror propio sobre saber, sabe ser un desperdicio. Es lo que el análisis, al menos, ha debido hacerle sentir. Y esto, justamente, asumir el horror propio de cada quien respecto del saber y desde allí saber ser un residuo, ¿puede llevar al entusiasmo? Sí. Ahora, dependerá, obviamente. Puede ser que alguien haya hecho un análisis, pero si esto no lo guió hacia el entusiasmo, dudamos sobre el efecto de ese análisis, ¿no? Es porque ese entusiasmo tiene que ver con no retroceder frente al horror de saber. De saber eso que nos habita, ese saber que habitualmente los sujetos no quieren saber. Y es ese saber que queda cuando se ha refutado todo saber. Porque cuando ustedes van al analista, lo que se pone en cuestión de entrada es lo que ustedes saben sobre sí mismos, sobre los otros, sobre el mundo. Se pone todo en cuestión. Y si hay una buena dirección de ese análisis, serán conducidos a eso que ustedes no quieren saber para nada. Lo cual está en línea con lo que atañe a la otra escena, al inconsciente, ese saber que no se sabe, esa lógica que determina muchas cosas de nuestra vida que no sabemos, que la está determinando hasta que nos ponemos a hablar en este dispositivo especial. Entonces, no es irrelevante esta conexión entre afecto y saber, entre afecto y entusiasmo, dado que la pregunta que se le ha dirigido al psicoanálisis, una de las preguntas, es si no se ha descuidado el afecto en beneficio del lenguaje. Incluso esta objeción, que sobre todo se puso de relieve para con aquella orientación del psicoanálisis que acentúa la primacía de lo simbólico, esa objeción se dio incluso en la crème de la crème del oficialismo psicoanalítico, ¿no? Me refiero a la Internacional Psicoanalítica, esa asociación que se fundó en vida de Freud. Hay una anécdota por ahí que en 1986 alguien va a este círculo oficial psicoanalítico a hablar justamente sobre la primacía de lo simbólico y alguien de la IPA, del Internacional, dijo, si se olvidan los afectos se pierde el 50% de la experiencia analítica, si solo tratamos con el lenguaje y no con los afectos. Y en realidad hay un malentendido ahí.
De hecho, yo recuerdo haber escuchado esta objeción 50 años atrás, cuando estaba estudiando en la universidad, y algunos consideraban que el método analítico era un proceso intelectual, en contraste con otros tipos de abordajes que proponían directamente tratar con la fe, con el afecto. Entonces tenemos una vieja objeción y obsesión relativa a una supuesta oposición entre lo intelectual y lo emocional. Yo creo que debido a una mala lectura de los conceptos fundamentales del psicoanálisis. ¿Por qué? Porque se sostiene esa oposición pensando que hay una disparidad, una discordancia entre el lenguaje, el hablar, y lo que atañe a la vida afectiva. Cuando nosotros hemos conversado aquí en Mendoza incluso, cómo el afecto es un efecto de nuestra inmersión en el lenguaje. Y que si no tuviéramos esta inmersión en el lenguaje, no solo no tendremos afecto, sino que no tendríamos vida, no sobrevivimos. Entonces, hay que examinar esta articulación más cuidadosamente.